Y sé perfectamente lo que dije, que después de la review post partido que hice el día de ayer, pues yo lo que iba a hacer es hablar de, bueno, pues de alguna especie de robo, lo que haya sucedido, pero quiero priorizar mejor las declaraciones de Gundogan que ha llegado a dar, porque se me hacen, aparte de interesantes, algo que me gustaría comentar por ciertas cuestiones. Gundogan pues ha dado unas declaraciones en donde pues quiero hablar de dos cosas. Primero que todo, lo de que hace falta enfadarse más, y el tema del estado anímico. Me gustaría empezar con lo del estado anímico. Para ir directo al grano, yo lo que comenté en la review post partido es que a mí sinceramente no me había gustado en absoluto que el equipo prácticamente después del primer gol de Bellingham se vino abajo. Creo que el gol nos hizo mucho daño, pero más allá por una cuestión del marcador y las estadísticas, creo que nos hizo daño en cuanto al estado anímico, porque estábamos dominando, estábamos con una muy buena actitud, y más que con una muy buena actitud, pero no de compromiso, sino de estado anímico, de que tú te sientas cómodo y te sientas con la libertad de poder ir al ataque y poder buscar el partido. Pasó el gol y automáticamente parece que el equipo se rompió anímicamente, se desmoronó como un polvorín, se fue para abajo y empezó pues básicamente a tener tendencias más defensivas, y claramente eso lo que demuestra es un miedo pues prácticamente a que te metan otro y te terminen remontando el partido. ¿Cómo lo puede detectar yo personalmente? Que a lo mejor resulta que estoy equivocado, pero creo que es así. Pues yo lo pude detectar porque el Barça, después de esos minutos, ya así estaba otra vez replegado, pero se quedó en su propia mitad de campo. Se quedaba replegado atrás, pero ya no hacía la presión. Ya no hacía la presión en un bloque bajo para claramente robar el balón, empezar otra vez tu jugada, desplegar tu fútbol y poder salir. El Barça se queda totalmente replegado y reculado, es decir, ya tenía tendencias defensivas, ya a diferencia de cuando lo hacía antes del gol, es que ya no buscaba el balón, simplemente defendía, y cuando tenía el balón por pérdida del Madrid, rápido salía a la contra porque aprovechó una oportunidad, lo cual, aparte de demostrar que tienes miedo a que te metan otro, tienes pues ya ansiedad de que se te va el partido. Atacamos con mucho desorden, y lo que nos terminó causando esto es que penalizó, porque como no atacábamos con equilibrio, terminaban tomándonos a la contra Camavinga y Valverde y Modric y básicamente Bellingham y Vinicius, con tiempo y espacio. Y la clave del primer tiempo fue que no tenían tiempo y espacio, que íbamos a buscar el balón. Les presionábamos. Estábamos bien equilibrados, bien posicionados, les presionábamos y no tenían tiempo ni espacio. En el segundo tiempo no presionábamos porque ya era tendencia totalmente defensiva de quedarse replegado y reculado, es decir, no buscar el balón, porque pues claramente prefieres defender porque, repito, tienes miedo. Y por otra parte, pues bueno, al irte al contragolpe te vas con desequilibrio, te agarran a la contra, tiempo y espacio, lo que comento y tal. Son las consecuencias de lo que sucedió, y para mí el problema fue el estado anímico, que el Barça pues se espantó, se puso nervioso, se espantó, y a consecuencia de todo esto, lo que sucedió es pues que claro, nos terminaron penalizando. Esto en cuanto a lo que, repito, yo puedo decir aquí en cuanto a mi opinión. Gundogan dijo algo similar sobre que hay que controlar las emociones. Yo siempre he creído que es muy importante el tema de la táctica, el tema de la técnica, pero también he pensado que le he dado más vueltas a qué tanta importancia tiene el estado anímico y el tema psicológico en el fútbol, porque muchas veces cuando tú estás en un estado de confianza máxima, te atreves a, digamos que te atreves a arriesgarte más, porque crees que no te vas a equivocar, y a veces te sale, ¿no? Terminas no equivocándote, terminas dando, pues, en cuanto sea, pues tal vez un gol, un pase o lo que sea, te atreves a hacer algo arriesgado y terminas saliendo mejor y tu rendimiento aumenta. Pero cuando tienes miedo y estás nervioso, no haces las cosas para no equivocarte, no terminas dando ese pase que hubiera sido decisivo o ese gol que hubiera sido decisivo, e incluso puede que pierdas el balón y termine pues penalizado una contra. Entonces es lo que yo he podido dar vueltas y a lo que le he dado vueltas muchas y muchas veces, porque muchas veces equipos buenos con un incorrecto estado anímico, que están asustados, que tienen nervios, que tienen ansiedad, se terminan viendo penalizados, y no por una cuestión futbolística, sino que anímica.
Exactamente igual creo que le ha podido pasar al Barça. Yo estoy seguro que, por ejemplo, en el partido de la temporada pasada donde nos sacaron en la fase de grupos, tanto en Múnich, bueno, los dos partidos contra el Bayern y contra el Inter, si no nos hubiéramos vuelto locos de que el Bayern te mete el primero en un córner, pues prácticamente lo que hubiera pasado es que no hubieras ido para abajo, hubieras desplegado tu fútbol otra vez y pues nada, seguramente hubieras empatado el partido y simplemente el empate hubiera sido muy glorioso. En la vuelta hubieras jugado con opciones de pasar y por supuesto no nos hubieran metido 3. En lo que es la fase de grupos contra el Inter, si no te hubieras vuelto loco, hubieras tenido claramente más opciones, te hubieras pausado más y hubieras seguramente pues atacado con más orden, no tan desequilibrado. En este caso ya no porque vayas a una contra, sino porque tú te vas a lo loco al ataque, no a la contra. Entonces pues claro, también terminó, no hubiera penalizado tanto, hubieras atacado con más orden y a consecuencia de todo esto pues te hubiera ido mejor y no hubieras empatado 3-3, hubieras ganado el partido de vuelta y el de ida también seguramente, aunque el Inter pues ahí sí ya tuvo más mérito porque tuvo un buen autobusazo y también no voy a obviar el tema de que nos robaron el penalti a Dembélé y por otra parte la mano de Dumfries, pero bueno, ese es otro tema. Entonces eso en cuanto a lo que sucede en el estado anímico. Entonces lo que nos está demostrando el fútbol es que constantemente, ya no es la primera vez, que equipos buenos con un mal estado anímico, es decir, con miedo o con desesperación, ansiedad, estrés, terminan viéndose penalizados su rendimiento por el estado anímico. Entonces esto nos ha pasado muchas veces y yo creo que es algo muy interesante porque si se pudiese controlar el estado anímico, yo estoy seguro de que seguramente podríamos hacer mejores partidos y a consecuencia de esto seguramente podríamos tener pues momentos en los que no nos viéramos tan penalizados por lo que pueda llegar a pasar en el marcador. Es decir, que tal vez te veas en desventaja y que tú sigas con la sensatez y la tranquilidad de mantener ese mismo estado anímico para no desesperarte. Evidentemente el decirlo es muy fácil, pero lo que es complicado es llevarlo en la práctica dentro de lo que es el terreno de juego. Y por ejemplo, si yo me tuviese que mencionar un caso en el que sí verdaderamente el Barça controló su estado anímico, pues bueno, el primero que se me viene a la mente no es de este Barça, sino que el de la temporada 2016-2017. Claramente no es una buena comparación, no es bueno comparar, pero tampoco es una buena comparación porque eran jugadores ya con un recorrido, 3 años con Luis Enrique, tal, y muchos de ellos 4 con Guardiola, jugadores con más tiempo de carrera y por ende más experimentados y tal. Pero yo creo que es una comparación un poco interesante porque en ese partido, por ejemplo, el Barça tenía, voy a mencionar una eliminatoria, la que tuvimos contra el PSG. En la ida nos terminaron metiendo claramente un 4-0 y en la vuelta teníamos que remontar pues ese 4-0, lo cual era una locura. Yo no tenía confianza de que se podía, pero tomando en cuenta que era el Barça, que era Luis Enrique, que claramente era Messi, que era Luis Suárez, que era Neymar y que claramente teníamos un gran equipo, pues yo sinceramente confiaba en que el equipo tal vez podía hacer algo. Es lo que claramente sucedió y repito, tenía confianza en que lo hiciera, pero ¿qué es lo que pudimos ver ahí? Pues lo que pudimos ver nosotros era que el Barça tenía que meter claramente 4 para poder meterse en el partido y meter 5 para remontar. Y veíamos, al primer tiempo nos vimos al descanso después del primer tiempo con un 3-0, casi soñando con la remontada. Pero el chiste aquí es que el Barça tenía que buscar muchos goles. Teníamos que buscar muchos goles. Y lo que sucedió a consecuencia de todo esto es que el Barça no se desesperó. Precisamente tenía que buscar muchos goles y nada más lejos en lugar de lo normal por inercia es que tú te fueras a lo loco al ataque, muy desesperado, desorganizado, tal. Y no, pasó de hecho todo lo contrario. Veías un Barça tranquilo, que pese a que pasaban los minutos y no marcaba, seguía tocando atrás, reiniciando jugada, con tranquilidad. Y de esa manera controló su estado anímico pese a la enorme presión que es remontar un 4-0 y pudo realmente remontar el partido. Claramente con más efectividad que juego, pero aún así tuvimos nuestras ocasiones. El gol de Iniesta, el penalti de Messi, el gol de Luis Suárez. Tuvimos cosas realmente, sí, razones suficientes y ocasiones para remontar el partido. Tuvo que ver mucho el arbitraje, ahí sí lo reconozco, es la única vez con lo de Obrevo y ese partido de Aitequín, Obrevo y la acción random de Jordi Alba que patea al suelo y se cae, pues son yo creo que las únicas 3 cosas que nos pueden recriminar en no sé cuántos años.
Pero el chiste es eso, que teníamos que remontar un partido, el Barça se controló y lo terminó haciendo. El Barça, por ejemplo, cuando se hubiera tenido que remontar un partido que hubiera sido por menos y lo hubiera hecho y al final te lo vuelven a empatar, seguramente se hubiera ido para abajo. Si me explico, es decir, ¿por qué hubiera pasado esto? Pues seguramente esto hubiera pasado por una cuestión muy sencilla, y es que como claramente te dejas ir hacia abajo y no estás tan obligado, no tienes esa presión de irte hacia arriba y claramente no tienes la intensidad, no tienes que irte tan a lo loco al ataque, no tendrías que marcar tantos goles, seguramente tendrías más calma y claro, cuando tú creas que los deberes ya están hechos y te terminan igualándolo, pues ahí claramente va a más. Es decir, como no tienes esa inercia de que tienes que remontar, de que tienes que ir, tienes que hacer la hazaña, la épica, la heroica, pues seguramente hubiera sido así y hubiéramos ido a peor. Volvemos a lo de siempre, el mismo equipo con el mismo estado, con otro estado anímico claramente hubiera sido peor. Hay tantos y tantos ejemplos que yo podría dar, lo que le pasó al Manchester City durante la temporada 2021-2022, que claramente domina el partido, se merece el partido, hace una eliminatoria podríamos que decir correcta, y le meten un gol, creo que fue Rodrigo, les meten un gol, se asustan, se aterrorizan todos los jugadores, o sea, parece que vieron al diablo y después le terminan metiendo otro gol y se fue el partido. Todo porque se asustaron, porque se espantaron y repito, yo no voy a culpar voy a por supuesto a señalarlo, pero no voy a decir que es algo fácil porque no es algo fácil. Sé que es difícil, pero sí voy a señalarlo y decir que evidentemente tenemos que mejorar eso. Claramente le pasó al Manchester City, le ha pasado al Barça y le han pasado a todos los equipos. Entonces, el tema de que comentó Gundogan de controlar las emociones creo que es algo totalmente cierto. Cuando estés en una dinámica positiva, no dejarte pues ir hacia arriba y por supuesto mantener los pies en el suelo y no pues arriesgarte más, pero tampoco que por el miedo no termines arriesgando. Se necesita tener un buen control, un buen equilibrio y esto se puede entrenar, pero hay una cosa que no se puede entrenar. Sí, es decir, se puede entrenar todo esto, pero pero por mucho que sea un entrenamiento nunca va a ser verdaderamente como la presión de estar en el estadio con toda la gente ahí viéndote, una eliminatoria verdaderamente real. Entonces lo que termina haciendo es que sí, es una cuestión de que entrenes, es una cuestión de que tú trabajes en eso y digas, bueno, ya me pasó una vez, que no me vuelva a pasar, pero hay una cosa que tú ya no puedes hacer y claramente es el tema de la experiencia. Eso solo se gana dentro del campo y muchas veces estas cosas se gestionan con experiencia. Si tú tienes talento y resulta que tú eres fuerte anímicamente y a ti no te pasa, pues no lo necesitarás tanto, pero claramente todos los jugadores son iguales y no se tiene que estandarizar cuando todos somos diferentes. Entonces se tiene que mejorar esto y yo creo que es algo que le penalizó al Barça. Y ya di ejemplos de otras veces que le penalizó a este Barça y cuando no le penalizó a otro Barça y cómo nos fue. El mismo equipo, equipos que que han ido bien y que de repente iban mal, con el mismo equipo, incluso mismo partido, pero en otra dinámica. El tema del desarrollo del partido y el tema anímico siempre son dos conceptos muy importantes. No es lo mismo, por ejemplo, terminar 2-1 cuando a ti cuando tú fuiste el que, por ejemplo, te metieron 2 y tú metiste el otro 1, ya te faltó poco para empatar. Cuando tú como ayer, cuando tú te adelantaste y claramente te remontaron. No es lo mismo porque es quién es el que marcó el último, quién se está yendo para abajo, quién se va para arriba y ahí se da un contraste y claramente pues eso es decisivo. Hay muchas cosas, está también el tema ahora y esto ya me pone a mí un poco los pelos de punta y es el tema de que le gustaría ver un poco más de coraje, que él no vino para perder estos partidos. Estas declaraciones, lo de yo no vine aquí para perder estos partidos, a mí me gusta porque creo que Gundogan en parte es un poco consciente de que claramente el partido se le ha ido al Barça en las manos. Si él no piensa que pues por un estado anímico, cosa que yo lo dudo, creo que también habrá visto que es futbolístico, que el Barça pierde el control del partido y cuando pierde el control del partido, el partido se hace desordenado, dividido y en ese intercambio de golpes el Real Madrid es uno de los mejores equipos que en ese sentido y por algo ha ganado tantas Champions. Entonces sí, pero creo que también se tiene que ver, repito, el tema anímico y Gundogan creo que lo ha visto. Y ahora dice dice eso, pero que también sí, me encanta la parte de que hay que pues
mejorar, que no vino para perder estos partidos, claramente. Es alguien que viene del Manchester City, es alguien que viene con experiencia y está bien que aporte eso, pero a mí lo que me pone, digamos que los pelos de punta y me deja un poco escalofrío es que le gustaría ver más decepción y que le gustaría ver más enfado en el equipo. Evidentemente no menciona, él sabe perfectamente quiénes son los que a quién se está refiriendo. No dijeron absolutamente nada en cuanto a nombres ni nada. Es correcto que no lo diga, por supuesto. Hay hasta cierto, puede ser sincero, pero tampoco sin pasarse, como él dijo. Y bueno, pues lo dijo así y no mencionó, repito, nombres, pero yo no sé qué tanto haya pasado, pero creo que también si verdaderamente el Barça o jugadores del Barça no se decepcionaron tantos, me preocupa el hecho de que tal vez no tengan compromiso. Habrá que ver por qué él dijo esto si lo dijo literalmente, de que le gustaría ver más enfado. Si lo dijo muy literal, pues puede que no sea lo correcto, porque pues puede que no haya reaccionado con enojo, pero sí con tristeza. O a lo mejor se controlaron un poco para no discutir en el vestuario y no pelearse. Cuando todos están, imagínate que por ejemplo en una situación de luto, así cuando perdiste un clásico, llega alguien a gritar y claramente a estar diciendo de cosas, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues te va a pasar lo de la Juventus de Pirlo ahí con Cristiano y creo que con Cuadrado, que Cristiano entró al vestuario diciendo de cosas, jugamos como no sé qué, empezó a señalar absolutamente todo, más que como líder haciendo una especie de berrinche, y después Cuadrado, creo que es Federico Chiesa el que le termina diciendo que mejoraremos, nos levanta, o fue Bonucci, no me acuerdo, y después llega Cuadrado, lo encara, tú tienes que salir, tienes que decir, y se empiezan a pelear y tal. Entonces, claramente hay una manera de gestionar, los jugadores lo saben, que cuando pierdes un partido pues hay una cierta sensación en el vestuario, tienes que cortarte un poco por todo esto. Entonces no sé si lo dijo muy literal. Si lo dijo muy literal, pues puede que no tenga realmente nada de malo, porque puede que o no sean muy expresivos o reaccionen pues con tristeza o no necesariamente con enojo. Ahora, si no lo dice tan literal y si lo dice de que pues lo vieron muy normal, de que no les preocupó prácticamente perder el clásico, yo creo que no se tiene que minimizar el hecho de que se pierda, tampoco se tiene que maximizar, pero claro, el hecho de que tampoco se tenga que minimizar, como lo digo, no, tampoco quiere decir que entonces perdemos y que no pasa nada. Y si de verdad a los jugadores no les molestó perder el partido, cosa que yo lo dudo, pues será para preocupar. Yo creo que los jugadores están evidentemente comprometidos. La mayoría de aquí han tenido ofertas en otros equipos para cobrar más y se han quedado aquí, y otros han llegado aquí reduciéndose sueldo, como claramente uno de ellos, pues precisamente Gundogan. Creo que eso no es un secreto para nadie que el Barça no puede competir económicamente con el Manchester City, y la mayoría de ellos están así por esto. Entonces yo confío en que ellos claramente pues estarán comprometidos con nuestro proyecto. También estoy totalmente seguro de que los jugadores seguramente quieren ganar los partidos, pero no sé específicamente a qué se refería o a quiénes. Yo no sé qué credibilidad tendrá. Hay un artículo por ahí de Sport que yo no sé qué credibilidad tendrán los artículos de estos señores, si es cierto o si es pues una fake news ahí inventada para sacar vistas, pero dice que supuestamente el staff verifica la versión de Gundogan, que bueno, pues que hace falta un poco más de enojo y de decoro. Yo me acuerdo que cuando perdimos 3-0 contra el Bayern, la primera temporada de Xavi, a unos días de haber llegado, que le recriminaron y le culparon a él de todo, con todo el cinismo y jeta del mundo, pues de las cosas que llegaron a decir desde que se llegaron a decir era que pues Xavi estaba descontento, que le dijo muchos jugadores no saben lo que es estar en el Barça, y no sé si es porque no los vio tan enfadados o directamente porque pues estaban tan tristes que terminó viéndolos con un nivel de autoestima destruido, y que él pues tal vez pensó eso Xavi en ese momento, porque claro, pues cómo es posible que sí, a ver, se entiende que están en una mala situación, pero aún así tienen que tener competitividad. Ya no es una cuestión de que estén, ya no es una cuestión de actitud dentro del partido, es una cuestión de competitividad, y ustedes yo lo entendí así en clave, pues sí es cierto, pues en clave ustedes no son competitivos, y por ende pues si están resignados, pues claramente váyanse de aquí, porque aquí estamos gente con ganas de competir.
aquí puede que haya sido igual, es decir, si se refieren a un tema de que les gustaría ver más enojo, pues puede que haya de dos, o bien jugadores que bien perdieron y no se enojaron, claramente porque les dio igual el clásico, cosa que no me lo creo. O número 2, que haya jugadores anticompetitivos y resignados que tal vez haya podido ser así. Si es esta segunda, evidentemente creo que hay un problema porque el tema de ser competitivo, tener hambre de ganar títulos y partidos es clave. Y si hay algo ahí en el vestuario algún resignado, pues claramente tenemos un problema. O no sé si incluso al contrario, todos son competitivos y Gundogan pues lo malinterpretó, no sé. Hay un cierto... realmente hablar de esta cosa de vestuarios, nosotros los aficionados cuando no estamos allá adentro es en parte especular, y tener ganas de especular con esta clase de cosas son ganas de querer equivocarse. Entonces no lo sé, pero me pone un poco... sí, me preocupa un poco, me deja un poco tenso esto de que le gustaría ver más enojo, porque yo no sé qué pasó ahí, o simplemente reaccionamos diferente y uno ganó lo interpretó, cosa que no lo sé, o lo que más me preocupa es que lo haya dicho en clave, pues en el vestuario hay gente anticompetitiva que perdió un clásico y no le interesa. Si hay alguien así, evidentemente pues me preocupa y habrá que ver a qué se refirió, y si el staff supuestamente da el ok y también concuerda con el diagnóstico, pues habrá que ver quiénes son, trabajar en eso, y si no son rescatables, pues ahora sí que traspasarles, porque por mucho que sean buenos jugadores, incluso aunque fuese Pedri o Araujo, cualquiera que es un jugador clave, si hay alguien que no es competitivo y verdaderamente está resignado, es lo que a mí me preocupa. Y también, aparte de preocuparme de que haya en el vestuario algún resignado y anticompetitivo, me preocupa cómo van a sentar estas declaraciones. Imagínate que por ejemplo alguien que sí es súper competitivo se lo termina tomando personal, se siente señalado, que realmente el saco no es para él pero se lo puso, y termina pues claramente discutiendo con él, y a lo mejor y te termina pasando lo de Sané y Mané, pues que se van ahí en el vestuario se empiezan a decir de cosas, aumentan los tonos, se suben los humos y claramente truena cosas y otras, pues terminamos llegando a las manos, y las manos pues así uno le termina dando un puñetazo en la cara a otro. O lo que pasa ahí en el vestuario del United en estos momentos, que dicen que ahí también también se fueron a los golpes. Ahí el tema de la unión de grupo es muy importante. Entonces, pues nada, es lo que quería comentar. En cuanto al estado anímico es importante y hay que controlarlo claramente. Esto tendrá que ser con entrenamientos, trabajo mental, que los jugadores con Xavi, revisarlo, si hay algún psicólogo en el Barça, pues trabajarlo desde un punto de vista competitivo, no de que estés loco o una cosa así. Y pues el tema de que bueno, pues esperaba más decepción y enfado, pues habrá que ver, no sé si lo dijo literal y no lo malinterpretó, pero lo que me preocupa de estas declaraciones es que haya algún resignado y anticompetitivo, y eso pues es un síntoma grave, y también pues ver cómo va a reaccionar. Pero pues bueno, ya veremos cómo sienta. No creo, el grupo está muy unido, no creo que con esto ya básicamente se vaya a romper todo y todo vaya para abajo, pero habrá que mejorar el estado anímico y pues mejorar un poco el tema competitivo. Xavi ya lo había dicho la temporada pasada, que fue perder el partido en el Bernabéu, el clásico de octubre también, y pues a partir de ahí tuvieron una charla, no sé qué pasó, tal, y mejoró algo y empezaron a ir para arriba. Pues espero que esta derrota los haga tener autocrítica. Todos que trabajen en sus debilidades, el staff de la mano como todo un equipo los acompañe, y pues que esta derrota sirva como experiencia, para que sirva como un punto de inflexión, que es lo que quiero dar a entender, que sirva como un punto de inflexión para a partir de aquí pues ir para arriba, competir y pues sí, mejorar y recuperar motivaciones, sensaciones y estados de confianza. Pero bueno, esperemos que mejore el estado anímico y esperemos que no haya resignados y anticompetitivos en el vestuario, y que esto no siente mal, y pues nada, vamos a ver en qué termina todo esto. Cómo vaya evolucionando pues ya lo comentaremos. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal, en el manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.